Buenas noches. Vamos a dar inicio a la videoconferencia de la semana 12. El tema que vamos a revisar es oscilaciones amortiguadas y forzadas. Bien, ¿para qué sirve un resorte en un auto? Por ejemplo, es una pregunta que uno podría plantearse, ¿no? Y que se va a tratar de responderse. Y pues en realidad tiene que ver con el tema que vamos a ver ahora. Es un tema que está conectado con el tema de la semana pasada, digamos que es una segunda parte. ¿Bien? Entonces es el tema que vamos a ir revisando. ¿Qué entiende por oscilación amortiguada? ¿Qué entiende por frecuencia de resonancia? Un par de preguntas, digamos, exploratorias para introducirnos al tema de esta semana. Recuerden, la semana pasada vimos oscilación, pero a secas. Hoy vamos a ver oscilación, digamos, amortiguada. Entonces, como que es una variante de lo que hemos visto la semana pasada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna respuesta, digo, a esta pregunta? Jocelyn, la oscilación amortiguada es un tipo de movimiento oscilatorio en el que la amplitud de oscilación disminuye con el tiempo debido a la presencia de una fuerza de... Muy bien, Jocelyn. Ahí está la idea vertida por Jocelyn. Bien. Si ustedes recuerdan, la semana pasada la amplitud se mantenía constante. Hoy, en cambio, esa amplitud va a ir variando debido a que hay la resistencia o del medio en el cual esta oscilación está sucediendo. Bien, muy bien, gracias. Voy a leer el objetivo de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante calcula frecuencias para diferentes tipos de oscilaciones amortiguadas y de resonancia en oscilaciones forzadas, aplicando las ecuaciones de movimiento correspondiente de forma correcta. Muy bien. Nuevamente, repito, porque ya lo he dicho, vamos a comparar esto con lo de la semana pasada. La semana pasada nosotros teníamos oscilaciones y en realidad teníamos el movimiento armónico simple como un caso particular, y tenía una característica ese movimiento. Ese movimiento tenía una característica, entre ellas teníamos la amplitud, por ejemplo, y otras eran el periodo, la frecuencia. La semana pasada lo que vimos es que la amplitud era esta y siempre iba a ser la misma todo el tiempo. Esto iba siempre a ir arriba, abajo, todo el tiempo. Es decir, la amplitud era constante. Eso es un caso ideal, porque en la realidad, debido a que esta oscilación está sucediendo en un medio físico, por ejemplo, en el aire, en agua, en aceite, en lo que sea, esa oscilación va a ir mermando, va a ir acortándose, hasta incluso detenerse. Si ustedes tuvieran un péndulo simple, una tiene una bolita, la parten en la posición de equilibrio, lo dejan, comienza a oscilar, pero va a ir disminuyendo su movimiento hasta que se detiene incluso en la posición de equilibrio, cosa que nosotros no hemos considerado la semana pasada. Entonces, y este amortiguamiento sucede, no hay otra forma, sucede debido a que se va a considerar la resistencia o la fricción que ofrece el medio en el cual esta oscilación está sucediendo. Entonces, matemáticamente, vamos a expresar esto de la manera que está acá, que la amplitud ahora depende del tiempo. Y acá lo vemos, la amplitud acá era hasta aquí, luego ya está por acá, y la amplitud va a ir disminuyendo hasta en un determinado tiempo, pues esa amplitud va a hacerse cero.
Entonces podemos ver que la amplitud ya depende del tiempo. Y esto, repito, es debido, como también lo apunta su compañera, es debido a que ya estamos considerando la fricción. ¿Bien? Acá, por ejemplo, hay otro dibujito donde tenemos un resorte. Si no hubiera fricción, este resorte tendría amplitud constante, arriba, abajo, eternamente. Pero como consideramos ya la viscosidad, la fricción, la resistencia del medio, entonces esta amplitud va a ir disminuyendo hasta que se va a detener en la posición de equilibrio. ¿Bien? Entonces es, digamos, el agregado que estamos haciendo al de la semana pasada. Bien. En la matemática no nos vamos a detener, pero vamos a partir solamente hasta la segunda, tercera línea por lo menos para comprender un poquito la física. Nosotros sabemos que la segunda ley de Newton es universal, así que debe funcionar la segunda ley de Newton. O sea, fuerza, masa por aceleración, y la fuerza neta que en este caso está actuando, por ejemplo, en este masa-resorte, es la fuerza del resorte y también una fuerza de amortiguamiento. Y ambas son negativas porque se oponen justamente al movimiento. Entonces, miren, este factor menos lambda por velocidad tiene que ver con el amortiguamiento y menos K por X tiene que ver con la fuerza del resorte. Este K por X ya lo hemos considerado la semana pasada. Justamente ahora lo que le estamos agregando es el menos lambda por B. Es decir, la fuerza de amortiguamiento se considera que es proporcional a la velocidad. Y a partir de esta consideración, ya el resto de matemática, hasta que obtenemos esta ecuación diferencial de segundo grado, ya es de segundo grado, ¿no? Y vamos a ver cuál es su solución, ¿ya? Pero antes de eso vamos a ir reconociendo algunos parámetros que aparecen ya aquí. El omega sub 0. Entonces, en este movimiento aparece algo que llaman omega sub 0, que es la frecuencia natural del sistema. La clase pasada nosotros calculamos el omega a secas, lo que le llamamos omega. Ahora a esto en realidad le están llamando el omega sub 0. ¿Eh? El omega sub 0. Es decir, este omega sub 0 vendría a ser la frecuencia si no hubiera fricción. Miremoslo de esa manera. Entonces, el omega sub 0 es la frecuencia que tendría el sistema si no hubiera fricción. Pero ahora nosotros vamos a considerar la fricción, por lo tanto, ese omega va a tener una corrección. ¿Ah? Una corrección. Y esa corrección que vamos a hacer, la vamos a llamar omega prima. ¿Ya? Entonces, el omega prima va a ser la frecuencia de la oscilación forzada, amortiguada. Y el omega sub 0 es la frecuencia que tendría si no hubiera fricción. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Quién es el lambda? El lambda es la constante de amortiguamiento, porque la fuerza de amortiguamiento se está considerando como lambda por velocidad. Entonces, la constante que acompaña a la velocidad es la constante de amortiguamiento. ¿Ya? Es la fuerza que va a oponerse al movimiento y es proporcional a la velocidad. Y las unidades son kilogramos por segundo. La del omega no lo he dicho porque son las mismas de la vez pasada, que son radianes por segundo. ¿Bien? Otro que aparece por aquí es gamma, donde gamma se le conoce como factor de amortiguamiento y sus unidades son segundo a la menos 1. ¿Bien? Entonces, acá está el gamma, miren, acá está el gamma y está el omega sub 0. ¿Ah? El omega prima no aparece todavía, pero lo vamos a ver más en la siguiente diapositiva. ¿Bien? Y ese gamma y ese omega, pues, depende de la cuestión física y del problema en concreto y se vuelven unos numeritos que pueden ser datos o pueden ser algo que hay que calcular. Entonces, a ver, repito. Omega sub 0 es la frecuencia natural del sistema, es la frecuencia si no hubiera fricción. Si ustedes recuerdan la semana pasada, el omega la calculábamos justamente raíz de K sobre M, pero ahora le llamamos omega sub 0. Lambda es la constante de amortiguamiento y la constante que acompaña a la velocidad. Y el gamma es el factor de amortiguamiento que va a aparecer en la ecuación solución que vamos a ver adelante. Bien.
Bien, entonces, ¿cuál es la solución de esa ecuación diferencial? La solución la tenemos aquí. Entonces, eso ya no es parte del curso, son soluciones de la ecuación diferencial anterior. Lo que sí es importante es entender los parámetros que intervienen o que aparecen en la solución. Miren, aquí ya aparece el omega prima. ¿Ya? Omega prima. Y con el omega prima yo puedo calcular el T prima, es decir, el periodo. El prima significa las propiedades del sistema amortiguado. Y el F prima, de esta manera, que son definiciones que ya hemos dado en la clase pasada. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Ahora, ¿qué sucede en realidad cuando se resuelven las ecuaciones? Se puede descubrir de que existen en realidad tres tipos de amortiguamiento. Tres tipos de amortiguamiento. Uno de ellos se va a llamar subamortiguado. ¿Cuándo va a ser subamortiguado? Cuando se cumpla esta condición que está aquí. Que el gamma sea menor que el omega sub 0. Si son iguales, se le llama críticamente amortiguado. Y si es mayor, se llama sobreamortiguado. Decir esto es lo mismo que decirlo de abajo. Es lo mismo, solo que usando los otros parámetros. ¿Sí? Entonces, o veo esa parte de arriba o veo las partes de abajo. Son lo mismo matemáticamente hablando. Ahora, ¿y por qué debemos diferenciar estos tres tipos de amortiguamientos? En realidad, si tenemos la gráfica de estos amortiguamientos, desde a partir de sus ecuaciones, podemos observar algo curioso, que la única en realidad que oscila, miren, pasa de arriba a abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, es la subamortiguada. En cambio, las otras, la amplitud disminuye, pero sin oscilar. En la sobreamortiguada, igual, disminuye la oscilación, pero sin oscilar. En realidad, pues la única que oscila es la subamortiguada. Es decir, a la única que le deberíamos llamar en realidad oscilación es la subamortiguada, pero se le llama oscilaciones a todas. ¿Ya? A todas se le llama oscilaciones amortiguadas. ¿Ya? Es decir, al final la única que va a tener periodo, frecuencia angular sería esta. Esta no. Si ustedes observan en la ecuación no hay el omega acá. ¿Ya? Entonces acá sí. Acá tampoco en realidad va a aparecer, ¿sí? Porque esto matemáticamente se puede demostrar que el omega prima desaparece. Bien. Y entonces nos centramos en esta, donde el omega prima, miren, es igual a esto. Entonces, como ven, el omega prima es diferente al omega sub 0. ¿Ah? Es más, acuérdense que este gamma, ¿qué es el gamma? El gamma es el factor de amortiguamiento. Entonces, ¿qué pasa si el factor de amortiguamiento fuera 0? Entonces, si el gamma fuera 0, justamente el omega prima coincidiría con el omega sub 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como les comentaba hace rato, el omega sub 0 vendría a representar la oscilación si no hubiera amortiguamiento. Entonces, si esto es de 0, justamente omega prima sería igual a omega sub 0, que estaríamos en el caso de la semana pasada. Bien, entonces estos son los tres tipos de amortiguamiento, pero en realidad el único que oscila en todo, la amplitud disminuye. ¿Ya? Toda la amplitud va a ir decayendo, pero en el subamortiguado va a oscilar de arriba a abajo. En los otros va a decaer simplemente sin pasar a cada rato por la posición de equilibrio. Bien. Acá tenemos las tres gráficas de los tres casos en una sola gráfica. La que está en rojo vendría a ser la subamortiguada. Mientras que las otras dos, la morada corresponde al crítico y el azul al sobreamortiguado. Y las ecuaciones que representan, en general, podría ser esta. Entonces, miren, si ustedes observan, es muy parecida
a la ecuación de la semana pasada. La semana pasada que teníamos, ¿cuál era la ecuación? La ecuación de la semana pasada, X era A coseno omega T más phi. Ahora ustedes observan, lo que acompaña al coseno es esto. Esto vendría a ser la amplitud. Entonces, ahora ven, la amplitud ya depende exponencialmente del... Es decir, ahora lo podría escribir como el A que depende del tiempo por el coseno omega prima T más phi. ¿Sí? Donde este omega prima pues es la frecuencia de oscilación amortiguada. Y la amplitud ahora ya depende del tiempo. ¿Sí? Si el gamma fuera cero, entonces el omega prima coincidiría con el omega sub cero y el A sería constante. Y estaríamos en esta ecuación, que es la ecuación que vimos la semana pasada. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo nuevo para efecto de nosotros es que la amplitud ahora disminuye con el tiempo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre esta introducción teórica, este repaso breve de la parte teórica? Yo no sé si está retrocedió la diapositiva. Bien. Continuando entonces con la parte teórica, algo más que es necesario. ¿Por qué nuestro oscilador empieza a moverse hasta que se detiene? Bueno, eso lo que significa en realidad es que nuestro oscilador está perdiendo energía. Si no perdiera energía, su amplitud sería la misma todo el tiempo. Pero pierde energía debido a la fricción. Siempre que hay fricción implica pérdida de energía. Entonces justamente nuestro sistema va perdiendo su energía hasta que se detiene. Es decir, la energía va a depender también del tiempo, donde E sub 0 sería la energía que tiene al inicio. La semana pasada la energía era todo el tiempo la misma, no la perdía, no había fricción. Ahora con fricción la energía pues va a ir disminuyendo en el tiempo y la forma en que disminuye sería con esta ecuación. Bien. Yo quería que observen acá en la ecuación anterior también, eso me estaba olvidando. Miren, el gamma, que es el factor de amortiguamiento, es la que aparece acompañando al tiempo arriba en el exponente. ¿Ya? Entonces tener cuidado con eso. Entonces no confundir con el lambda. El lambda es la que acompaña a la velocidad en la fuerza de resistencia o de fricción. Mientras que el gamma va a ser la letrita que acompaña al tiempo aquí en el exponente. Tener cuidado también porque a veces los nombres son medios que los cambian, ¿ya? Es decir, el factor de amortiguamiento con la constante de amortiguamiento. Entonces, por eso es importante saber realmente qué es lo que nos están pidiendo en un problema. Entonces, miren lo que está aquí en el exponente, es el gamma, que aquí se le está llamando factor de amortiguamiento. ¿Bien? Muy bien, hay un tiempo especial en este tipo de movimiento, cuando ya hay pérdida de energía, y le vamos a llamar tau. Y ahí se le llama tiempo de relajación de la energía. Esto es simplemente una definición. Este tau es un tiempo especial en el cual, al cabo del cual la energía de nuestro oscilador se ha reducido al 33% de su energía inicial. Entonces es una definición de tiempo de relajación. Es el tiempo en el cual la energía de nuestro sistema se ha reducido al 33% de su energía inicial. U otra manera de decirlo, es el tiempo al cabo del cual nuestro sistema ha perdido el 67% de su energía. Ha perdido un 67% de energía. Y es simplemente la inversa de 2 veces gamma. Acuérdense que gamma es el factor de amortiguamiento, es la letrita que acompaña al tiempo en la ecuación de la solución. Bien.
Entonces, esto lo que hemos dicho es algo necesario en la teoría para poder comprender y poder resolver algunos problemas. Bien. Bien, así que entonces aquí tenemos el primer problema y los invito a leer, por favor, y luego lo vamos resolviendo. Muy bien. Vamos entonces resolviendo el problema. Nos dan la masa. Vamos tomando datos. Vamos tomando datos. Y la masa es 2 kilogramos. Dice un tablero horizontal, está unido al extremo libre de un muelle, o sea, el resorte, y nos dan la constante del resorte. Y ya sabemos que está de manera horizontal, y la constante del resorte es 200 newtons. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? En un instante dado, este instante dado podemos considerar el tiempo inicial, es decir, podemos considerar el tiempo 0 segundos. Al inicio, dice que la amplitud, al inicio la amplitud es 30 centímetros. ¿Bien? Eso es lo que es el problema. Estoy colocándolo en matemática. ¿Ya? Dice, pero debido a un rozamiento de tipo viscoso, si hay fricción, mire, acá está justamente el que decíamos, una fuerza proporcional a lambda, donde lambda es la constante de amortiguamiento. Lo que nos está diciendo entonces es que hay fricción. La amplitud debido a la fricción se reduce a la mitad cuando han transcurrido 25 segundos. Es decir, me está diciendo que cuando el tiempo sea 25 segundos, la amplitud va a ser la mitad, o sea, 15 centímetros. Bien, hasta acá estamos. Hemos llegado aquí. Con esta información nos hacen una, dos, tres preguntas, o nos piden tres cosas. Primero, determinar el factor de amortiguamiento. Bien, entonces con esto en mente, lo primero que me están pidiendo es el factor de amortiguamiento. Es eso que acompaña al tiempo, o sea, nos están preguntando por gamma. ¿Bien? Por gamma, que es la letrita que está arriba en el exponente, acompañando al tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podríamos calcular eh, la constante o el factor de amortiguamiento? ¿Bien? A ver, ¿cómo podríamos calcularlo? ¿Con qué ecuación? Aquí en esta parte, básicamente lo que nos van a pedir es trabajar con la amplitud, ¿no? La amplitud. Bien, entonces la ecuación que tengo para la amplitud es la siguiente, ¿no? Que A, que depende del tiempo, es igual a sub 0 y a la menos gamma por T. Bien, eso es lo que yo tengo. ¿Sí? Pero quiero que observen aquí, el A sub 0, el A sub 0 en realidad es la amplitud en el tiempo cero. ¿Ah? Es decir, en realidad esto vendría a ser A sub 0. ¿Ah? Entonces la amplitud A sub 0 es la amplitud que tiene nuestro oscilador al inicio. Por lo tanto, en realidad ya me están dando el A sub 0.
La otra lo puedo calcular de aquí de la ecuación rapidito, pero ¿para qué si ya la tengo? Bien, entonces en realidad ya tengo A sub 0. Bien, quiere decir que mi ecuación ahora que tengo es la siguiente. Esto es, voy a ponerlo en metros, 0.3 a la menos gamma por t. Entonces, mi ecuación que tengo hasta ahora es esta. O sea, la amplitud ya lo tengo. Y como ven, me faltaría hallar el gamma, que es el factor de amortiguamiento. Y para eso voy a usar este dato de acá. Este dato lo acabo de usar. Voy a usar este dato que me dice que la amplitud será 15 centímetros cuando el tiempo sea 25 segundos. Por lo tanto, lo único que me queda es reemplazar este par de datos aquí. De la siguiente manera. Entonces va quedando, ojo, el 15 también en metros sería 0.15. 0.15 sería igual a 0.30 igual a la menos gamma por t, pero t es 25, entonces me queda menos 25 gamma. Bien, y como verán, simplemente tengo una ecuación exponencial, es decir, mate básica, ¿cierto? Mate básica. A ver, hasta ahí preguntas. Voy a hacer un par de pasitos, o el punto 30 pasa a dividir y me quedaría 0.15 entre 0.30 igual E menos 25 gamma. ¿Qué hacemos luego? Aplicamos logaritmo a ambos lados, ¿no es cierto? Muy bien, gracias Jonathan. Aplicamos el logaritmo a ambos lados y nos quedaría, esto sería 0.5, ¿verdad? Igual al logaritmo de E a la menos 25 gamma. Entonces nos va quedando que el logaritmo de 0.5 va a ser igual a menos 25 gamma. Y de aquí ya podemos hallar gamma. Entonces gamma sería menos 1 sobre 25 logaritmo de 0.5. A ver, por favor, calculadora, y me dicen cuánto sale gamma. Ahí está, gracias. Gracias, Oscar. 0.277. ¿Qué unidades? Las unidades. ¿Cuáles serían las unidades? 277. ¿Qué unidades? Las unidades. ¿Cuáles serían las unidades del gamma? Aquí viene algo importante, ¿ya? Aclaración para casos de cálculo. Miren, gamma es lo que acompaña el tiempo, ¿no es cierto? Y nosotros, cuando hay un exponencial, en realidad el exponente no debe tener unidades. Por lo tanto, si mi tiempo está en segundos, gamma debe estar en segundo a la menos 1. Si mi tiempo está en minutos, gamma sería minuto a la menos 1. Si el tiempo sería horas, el gamma sería horas a la menos 1, porque al cual multiplicarlo desaparece. Aquí, como estoy considerando el tiempo en segundos, entonces mi gamma, sus unidades en realidad serían segundo a la menos 1. Entonces las unidades de gamma dependen de qué estoy utilizando yo. Acá como el tiempo está en segundos, entonces gamma segundo a la menos 1. ¿Qué pasa si aquí en lugar de segundos hubiera utilizado minutos? Entonces mi gamma sería minutos a la menos 1. ¿Está bien? Entonces es el opuesto del tiempo que yo esté usando. Muy bien, entonces ya tengo gamma. Quiere decir que ya tengo mi ecuación de la amplitud. Entonces, por lo tanto, mi ecuación de la amplitud completa quedaría de la siguiente manera. Así. Y ya tengo mi ecuación completa de la amplitud. Como ven, lo único que ha quedado que no se conoce es el tiempo y A.
claro, porque A depende del tiempo. Entonces, con esa ecuación yo podría calcular la amplitud en cualquier tiempo. ¿Bien? Y ya está. Listo. Entonces ya tengo la ecuación de la amplitud A. Aunque a mí no me han pedido la ecuación, me han pedido el factor de amortiguamiento, ya lo calculé, pero también con esto ya tengo mi ecuación de la amplitud si me la pidieran. O sea, al final está la llapa ahí. ¿Ven? Ahí está. Ya tenemos la parte A. A ver, conectado. Está conectado. Sí, no te manos está conectado. Vale, tu mamá. Muy bien. Parece que se fue un ratito la conexión. Bien, a ver entonces, preguntas sobre esta parte A. ¿La me escuchan? Bien, listo. Entonces, esta es la parte, digamos, más trabajosa. Las otras partes van a ser usar una ecuación sencilla. Bien. En la parte B nos piden, ¿qué cosa nos piden en la parte B? Gracias. ¿Qué nos piden en la parte B? ¿Qué nos piden en la parte B? En la parte B nos piden la constante de amortiguamiento, es decir, nos están preguntando por lambda. Así es, lambda, esa constante que acompaña a la fuerza de fricción. Bien, en realidad esto es algo sencillo, ¿ya? Esta es una simple ecuación. Hay una ecuación que dice que gamma es igual a lambda sobre 2m, ¿ya? Entonces, esta es una ecuación conocida. Entonces, de acá resulta que lambda simplemente sería 2m por gamma, ¿ya? Eso es todo lo que hay que hacer en la segunda parte. Por eso la primera parte era la trabajosa. La segunda es mi ecuación. Gamma y lambda están íntimamente ligadas. Conozco gamma, conozco lambda, y si conozco lambda, conozco gamma. Claro, así que me dan la masa. Entonces ya con esto podemos calcular la constante de amortiguamiento y nos sale aproximadamente 0.11 y las unidades serían kilogramos por segundo. Muy bien, Oscar, efectivamente. Y ya tengo mi constante de amortiguamiento. Bien. Vamos por la parte C. C. Voy a borrar aquí. En la parte C nos piden el tiempo de relajación de la energía. Algo también ya sencillo. ¿Sí? En la parte C me están preguntando por tau. Así se llama tau. El tiempo de relajación de la energía. Es un simple cálculo también aquí, pero igual el tau es simplemente 1 sobre 2 veces gamma. ¿Ya? Es también una formulita conocida. 1 sobre 2 veces gamma. Bien, entonces, a ver cuánto sale.
Sale aproximadamente 18.05 segundos. Ahí está, Oscar, muy bien. Y ya está. Pero ¿qué cosas de ese tiempo? Nuestro sistema empezó a moverse en el tiempo cero. Le quiere decir que cuando hayan pasado 18 segundos más o menos, la energía inicial del sistema se ha reducido a su tercera parte, más o menos. O sea, el 36% de la energía que tenía al inicio. Bien, y eso es lo que significa este tercer resultado. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, si no hay, vamos con el siguiente ejercicio. Léanlo por favor un minutito y luego lo vamos resolviendo. Bien. Tenemos un bloque, me dan una masa, vamos a apuntar de una vez, me dan una masa que es 0.835 kilogramos. Nuevamente un sistema masa-resorte, nos dan la constante elástica del resorte K. La masa se mueve en un fluido, por lo tanto hay resistencia, y nos dan que tiene la forma que ya sabemos, lambda por B, y nos dan el lambda ya como dato, o sea, nos están dando la constante de amortiguamiento, ¿sí? Nos están dando el lambda, que es 0.662 newton segundo sobre metros, que es lo mismo kilogramo por segundo, ¿ya? Y esa es la información que nos dan, ¿cierto? Con esa información, lo primero que nos preguntan en la parte A es por el periodo. O sea, nos están preguntando por el periodo prima. ¿Por qué? Porque como hay viscosidad, hay fricción, entonces es una oscilación amortiguada. Por lo tanto, nos están preguntando por el T'. ¿Bien? ¿Cómo calculamos el T'? Bueno, el T' en general sería 2pi sobre omega prima. ¿Bien? Esa es la definición de la relación que hay entre el periodo y el omega. Esa relación es general. Como es prima, ambas primas. Muy bien. Pero hay una ecuación para hallar el omega prima, que la voy a copiar, porque le da recién ese omega prima, decíamos que era omega sub 0 al cuadrado menos gamma al cuadrado. Bien, ahí está. Bien. Está bien, entonces ahí tenemos esto donde sale, está en la diapositiva anterior. Bien. Pero el omega sub 0 al cuadrado sería K sobre M. Entonces tengo así. Y el gamma lo puedo reemplazar. Acuérdense que el gamma y el lambda tienen una relación y de esa resultaría esto de aquí. Lambda al cuadrado entre 4m al cuadrado. Recuerden esto, omega sub 0 es raíz de K sobre M. Y recuerden que gamma es lambda sobre 2m. Estoy metiendo eso aquí y resulta esta ecuación. ¿Por qué? Porque tengo el K, tengo el M, tengo el lambda, tengo más, así que puedo calcular el omega prima. Entonces lo que me queda es reemplazar todo esto que tengo y puedo calcular el omega prima. A ver, por favor, hagan ese cálculo. Ese cálculo. Acá usaron los 3 decimales, ¿verdad? Porque acá la diferencia entre el omega prima y el omega sub 0 puede ser pequeñísima en realidad.
Va a calcular eso, metiendo todos los datos que tienen ahí. Y le bajaría aproximadamente 6.996 radianes por segundo. Bien. Y muy bien, entonces esa vendría a ser la frecuencia angular de la oscilación amortiguada. ¿Listo? Una vez que tengo esto, por lo tanto, ya puedo calcular el T', porque el T' es 2pi sobre omega prima. Por lo tanto, a ver cuál sería el T'. Entonces, si hacen los cálculos, le va a salir aproximadamente este periodo de oscilación. Bien. Lo importante es, como le digo, que sepan de dónde sale. Ya las cuestiones de meter a la calculadora lo pueden hacer un poco con calma, digo, para que no vaya a faltar el tiempo. Bien. Entonces, repito, calculo el omega prima con esta fórmula, pero omega sub 0 es esto, reemplazo, el gamma es esto, reemplazo. Ahora sí puedo reemplazar todos mis datos aquí y me sale el omega prima. Con el omega prima lo meto aquí y me sale el periodo prima, que es lo que me estaban pidiendo. ¿Listo? Entonces ya tengo el periodo de oscilación de este problema. Con esto nos vamos a la segunda parte. Vamos a la parte B. En la parte B me dice escriba el desplazamiento. Ajá. O sea, el desplazamiento es la ecuación de X que nos piden. Ajá, de esto que nos piden. Bien, y nosotros lo que tenemos de esta ecuación es lo siguiente. Ahora voy a escribir la ecuación a sub 0 e a la menos gamma t. Eso, esa es la ecuación general que tengo. Ojo, recuerdan, acá en lugar de coseno también podría ser seno, ¿ya? Cualquiera de las dos va a funcionar. Voy a usar seno esta vez. En lugar de coseno podría ser seno. Lo único que cambiaría sería esto si uso coseno, nada más. Ahí que tengo lo siguiente. Entonces lo que me están pidiendo en realidad es, en esta ecuación, cuánto vale a sub 0, cuánto vale gamma, cuánto vale omega prima y cuánto vale phi. Omega prima ya lo obtenemos, por ejemplo. ¿Eh? Pero me falta la sub 0 y el gamma y el phi. Entonces voy a tener que ir calculando cada una de estas constantes. Bien, ¿cómo lo haremos? Recordemos que el gamma es lambda sobre 2m. ¿Sí? Acá está. Por lo tanto, gamma lo puedo calcular porque lambda lo conozco y m también. Así que en realidad puedo calcular gamma. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto será gamma? Calculadora. ¿Cuánto es? A ver, ¿pueden calcular gamma? Tengo aproximadamente ese resultado. Tienen que verificarlo con calma. O sea, ya tengo omega, tengo gamma, tengo los dos. Ya tengo esos dos. Me falta el A sub 0 y el phi. ¿Cómo calculo? Calculo eso. Bien, hay un dato que aún no he usado.
que están por aquí, ¿ve? Me dice que cuando t es 0 segundos, 6, es 6, ok, listo, ahí tenía una duda, es 6, listo. Me dice que cuando t es 0, me dice x es igual a 0. Miren, esto es una condición inicial, me está dando este dato. Por lo tanto, si yo pongo 0 aquí, t0, x debe ser 0. Entonces, lo que voy a hacer, voy a reemplazar este par de datos en la ecuación que tengo. Entonces me queda que 0 va a ser igual a sub 0 e gamma a la 0 me va a dar 0 acá arriba, ¿no es cierto? 0 seno omega prima por 0 me va a dar 0 y acá al final me va a dar solamente phi. Y de acá yo voy a obtener justamente que phi va a ser igual a 0. ¿Sí? Porque me va a dar seno de phi igual a 0. ¿Y para qué ángulo el seno es 0? Para 0. Entonces de ahí me sale que phi es 0 radianes para este problema. Entonces estoy usando este par de datos. Cuando t es 0, x0. Pongo t0 aquí y x0 aquí. Y todos los demás datos que conozco. Entonces esto es 0, a sub 0, e a la menos. Como t es 0, esto me queda 0. Si gusta menos, le pongo para que no se pierdan. Omega por t es 0, porque esto desaparece y me queda solamente seno de phi. Esto pasa a dividir y me queda seno de 0 igual a seno de phi igual a 0. Y de ahí resulta que phi tiene que ser 0 radianes. Muy bien. Y por último, vamos a usar este dato que está aquí. ¿Sí? Ese dato me dice que cuando t es un segundo, x va a valer 0.12 metros. ¿Sí? Eso lo vamos a meter aquí, aquí. Es decir, que nos va quedando. Nos va quedando entonces, voy a ponerlo por acá, voy a borrar aquí para que nos quede un poquito de espacio. Entonces va a quedar 0.12 igual a sub 0, que no lo conozco, lo dejo ahí, e a la menos gamma por t. T vale 1 y gamma, ya lo conocemos, gamma es 0.396, así que me va a quedar menos 0.396. Estamos seno de, acuérdense que phi vale 0. El omega es 6.996 por 1, entonces me quedaría 6.996. Y me quedaría de esta manera. ¿Sí? De esta manera. Como ven, lo único que no se conoce es a sub 0, que es lo que voy a calcular. Repito, este par de datos lo voy a meter aquí y más lo que ya conozco. Entonces, x es 0.12, aquí está. Por a sub 0, que no lo conozco, e a la menos gamma por t, acuérdense que t vale 1. Entonces, y gamma es 0.396, me queda solamente esto. Seno, omega por t, t vale 1, me queda omega nada más. Y omega, ya lo hemos calculado, está aquí. Y el phi vale 0. Entonces, tengo esto. Y finalmente, de acá yo puedo calcular a sub 0. ¿Sí? Le va a salir aproximadamente 0.27 metros. ¿Sí? ¿Listo? A ver, entonces, y miren, ya tengo todo, entonces ya puedo escribir mi ecuación completa. Es decir, por lo tanto, mi ecuación de x completa sería a sub 0, 0.27, e
a la menos gamma 0.396 por tiempo, seno de omega, omega es 6.996 por tiempo, y phi es 0, por lo tanto queda ahí. Y esta sería mi ecuación que describe, es 0, por lo tanto queda ahí. Y esta sería mi ecuación que describe el desplazamiento en función del tiempo para este sistema masa-resorte. Como ven, todas las letritas desaparecieron menos el tiempo y la X. Claro, porque X depende del tiempo. ¿Okay? Y hemos contestado la parte B. Si me hubieran pedido la ecuación de la amplitud, ¿cuál hubiera sido la respuesta? Voy a ponerlo acá como una yapa. Justamente esto vendría a ser la amplitud. En función del tiempo sería y esta sería la ecuación de la amplitud solamente. ¿Bien? Muy bien, jóvenes, preguntas. Ojo, los cálculos los estoy dejando ya para que los hagan luego porque probablemente puede que no nos alcance el tiempo. Por eso lo importante ahorita es el procedimiento, por eso quiero que si hay preguntas sobre el procedimiento, por favor háganlas para aclararlas. ¿Sí? Como ven acá hay matemática de todas maneras, ¿no? No hay modo de escapar a la mate aquí. A ver, ¿alguna pregunta al procedimiento que no se entienda? A ver, jóvenes. Bien, si no hay, entonces continuamos. Vamos con este tercer problemita. Vamos haciéndolo de una vez. De arranque nomás se trata de un péndulo físico, que consiste de una varilla uniforme, ¿no? De repente, si puedo de repente hacer más o menos el dibujo, podría ser así, una varilla así. Se va a colocar aquí el clavito, ¿no? Entonces esta sería la posición de equilibrio. Estoy tratando de comprender el problema. Entonces esto va a oscilar de esta manera. Así. Si no hubiera fricción de la semana pasada, estaría moviéndose de un lado a otro eternamente, pero como hay fricción, esto va a ir disminuyendo hasta que se detiene en la posición de equilibrio. Eso es lo que dice el problema. Bien. Bien. Recuerden esto, yo lo voy a hacer para adaptarlo, pueden ir leyendo. Nosotros la ecuación general de x en función del tiempo es así. ¿No? Vamos por t, podría ser coseno o seno. Ya me están diciendo en realidad que el phi es 0, así que voy a asumir eso también. ¿Bien? Puede ser el phi 0, un caso particular. Pero esto, cuando la amplitud es una distancia, que es x,
pero en este caso no es X, es un ángulo. Así que simplemente se va a transformar, la forma va a ser la misma, va a dar teta del tiempo igual a un teta inicial, el resto no cambia, ¿ya? Eso es lo interesante de esto y me queda así. Así que esto no cambia. Entonces, en lugar de X, tengo teta, entonces tengo un teta K general y este es un teta inicial. Si fuera una fuerza acá, una fuerza inicial. Entonces, por eso esto que uno hace acá es algo general, que se puede luego aplicar a otro tipo de sistemas. ¿No? Por ejemplo, esto se puede usar en circuitos eléctricos. Pero como siempre le digo a ustedes, acá el tiempo no da para eso. Así que nosotros tenemos que dar un caso general que luego ustedes lo pueden particularizar o contextualizar en un caso ya concreto. Entonces, como acá es X, este es un X inicial. Si en lugar de X tengo un ángulo, entonces el ángulo este es un ángulo inicial. Si yo tuviera una fuerza, entonces una fuerza, esto es una fuerza inicial. Y el resto no cambia. Ya la forma en que oscilan las magnitudes no van a cambiar. Y eso todo es lo que nos dicen por acá. Entonces ya hice el resumen. Bien, por eso me dan esta ecuación. En lugar acá, en lugar de A sería un A sub 0, justamente para no confundir la cosa. Bien, entonces dicho esto, ya puedo tomar mis datos. Bien. Entonces, en lugar de X, tengo un ángulo, punto. El A sub 0, acuérdense que es el X inicial. Entonces tengo un teta inicial. Y de tal manera que la ecuación es idéntica. Bien, todo lo demás no enfloro, pero acabo de resumirlo en esta explicación. Bien, ahora sí con esto en mente tomemos datos, que ya nos da concretos el problema. Se trata de un péndulo físico, así que nos da la longitud del péndulo, en este caso una varilla. Y vamos a ver si nos sirve, de repente ni nos sirve. Y la longitud es de 85 centímetros. La anoto por ahí la longitud de mi péndulo. Me dan la masa. Y la masa es 240 gramos. Vamos anotando aquí 240 gramos. Se cuelga del clavo. Aquí hoy ya hice el dibujito. Ahí está el clavito. El movimiento es amortiguado, o sea, hay fricción en el pivote. O sea, aquí donde va a haber fricción, en realidad dice, entre el clavito y el péndulo. Ahí va a haber fricción. Debido a eso dice que pierde energía. Bien. Dice, la fuerza de amortiguamiento es aproximadamente proporcional a la... Recuerdan, nosotros en anterior decíamos que la fuerza de amortiguamiento era proporcional a la velocidad. Aquí igualito, solo que este lambda, como esto es rotación, va a ser la velocidad angular, porque en física 1 ustedes recordarán la velocidad angular se define como la derivada del ángulo respecto al tiempo. ¿Sí? O sea, lo que me está diciendo es que es igual que el anterior, sino que en lugar de la velocidad lineal tenemos la velocidad angular debido a que hay rotaciones o giros, nada más. Pero la forma es la misma. Es proporcional a la velocidad angular porque hay rotaciones. Aquí sería proporcional a la velocidad lineal porque hay traslaciones. Bien, eso es lo que me está diciendo el problema ahí cuando me dice esto. Es proporcional a omega, o sea, a la velocidad angular. Y claro, acá hay giros, por lo tanto es proporcional a la velocidad angular. Si fuera traslaciones, como en el caso del resorte, es proporcional a la velocidad lineal. Ya siempre es la comparación entre lineal y rotacional. Bien, entonces ya tengo me está dando ese dato también, así que cumple con mi problema que es proporcional a la velocidad. La varilla se pone en oscilación, dice alejándola a un ángulo de ¿cuánto me dice? Un ángulo de 15 grados. Me dice que este ángulo, por lo tanto, eso vendría a ser nuestro teta sub 0, el ángulo al inicio. Me está diciendo que va a ser 15 grados. ¿Bien? Ese es el inicio, lo apartamos de la posición de equilibrio, lo apartamos hasta acá 15 grados y lo soltamos. Si no hubiera fricción, se iría igualito para el otro lado eternamente, clase pasada. Pero como hay fricción, esto va a ir disminuyendo hasta que se detiene aquí. Ahí está, entonces ya tengo el teta sub 0. Lo hemos liberado de la posición de equilibrio, por lo tanto ese teta sub 0 era la amplitud al inicio. Luego dice,
después de 8 segundos, la amplitud se ha reducido a, me está diciendo que el teta va a ser 5.5 grados. Bien, cuando han pasado 8 segundos, la amplitud se disminuyó y ahora es 5.5. Entonces, con esta información, ¿qué nos piden? Nos preguntan por gamma. Gamma, ¿quién es? El factor de amortiguamiento. Muy bien, en realidad este proceso ya lo hemos hecho. ¿Cómo hallamos gamma? ¿Cómo hallamos gamma? Miren, hasta ahora, ¿cuál es mi ecuación de la amplitud? Acá también igual. ¿Cuál sería la amplitud? La amplitud sería esto. ¿Sí? Entonces, la amplitud, nosotros sabemos que la amplitud la vamos a llamar A. La amplitud en este caso sería teta sub 0, ¿sí? Teta sub 0, o sea, 15 E a la menos gamma por tiempo. Esta es la amplitud. Siempre. ¿Ya? Y esta es la amplitud al inicio. Entonces, ¿cómo hallo el gamma? ¿Cómo hallamos gamma? Pues nos están diciendo que cuando t sea 8 segundos, ¿no? El ángulo va a valer tanto. La amplitud va a ser 5.5. Bien, si gusta, para que no haya confusión, este sería la amplitud sub 0 y esto es la amplitud a secas. Bien, la amplitud. Bien, entonces reemplazamos y ¿qué tenemos? Que la amplitud va a ser 5.5, ¿no? 15e a la menos gamma por el tiempo, cuando el tiempo sea 8. Ya le hemos hecho esto. Bien, ya le hemos hecho. Ahí está. Y entonces acá hay que despejar gamma. Ya esa parte la hemos hecho, así que yo la voy a poner en resumen. Entonces gamma, ¿cómo nos quedaría? Hecho, así que yo la voy a poner en resumen. Entonces gamma, ¿cómo nos quedaría? Bien, acá hay que pasar, dividir, aplicar logaritmo, despejamos gamma y vamos a obtenerlo. Bien, y ahí nos quedaría el gamma. Bien, entonces es como calculamos la parte A. Parte B. ¿Cómo calculamos la parte B? El tiempo necesario para que la amplitud se reduzca a un medio de su valor original. Entonces, la parte B nos están diciendo en qué tiempo la amplitud va a ser 7.5. Eso es lo que nos está diciendo. ¿En qué tiempo la amplitud va a ser 7.5? Pues bien, nosotros la ecuación de la amplitud ya la tenemos. Mire, la ecuación de la amplitud general es A 15E menos 0.13 por T. Esta es mi ecuación para la amplitud. Pues simplemente voy a reemplazar este A, lo voy a reemplazar acá y me va a quedar como incógnita el tiempo. Entonces me va a quedar 7.5 igual a 15E a la menos 0.13 por T. Y nuevamente tengo una ecuación exponencial. Vamos a hacer un pasito más, ¿no? Ahí está. Clio es parte matemática. Como ven, siempre le va a aparecer ecuaciones exponenciales aquí. Ahora, si aplicamos logaritmo a ambos lados, ¿no? Logaritmo a ambos lados, va acá, logaritmo de esto es
nuevamente 0.5 creo, ¿no? Y le va a quedar acá menos 0.13 por t. Entonces de acá van a obtener menos 1, 0.13 por el logaritmo de 0.5. Calculadora y van a obtener tiempo. Entonces el tiempo le va a salir aproximadamente 5.33 segundos. Bien. Ahí está. Y ya tenemos. Entonces ahora hemos hecho una con ángulos, el otro era con longitudes, o sea, al final es lo mismo, las ecuaciones son las mismas, solo que hay que contextualizar. Nada más, las ecuaciones son las similares, no cambian. No cambia, lo que cambia es la interpretación en realidad. Bien, a ver, ¿alguien verificó ese tiempo? Entonces, cuando el tiempo sea 5.33, mi amplitud ya se redujo a la mitad. Y así va a ir reduciéndose a medida que el tiempo avanza. ¿Sí? Preguntas sobre este ejercicio. Muy bien, preguntas, jóvenes. ¿No hay? Hola, ¿me escuchan? Quiero saber si están ahí o estoy solo. Listo, entonces continuamos. Vamos a hacer la última partecita. No dar el tiempo parece con ajustes. Miren, quiero que miren la panorámica, ¿ya? Por favor. La semana pasada vimos el caso en que la amplitud se mantenía constante. Todo el tiempo la amplitud no iba a cambiar. ¿Por qué? Porque no había fricción. Ahora, en esta primera parte hemos considerado la fricción y debido a la fricción la amplitud disminuye, ¿cierto? Muy bien. Ahora lo que queremos es aplicar una fuerza para que la amplitud de mi oscilación nuevamente se mantenga constante. Esa es la película completa. Antes era constante, la fricción la hizo que disminuya, entonces yo voy a aplicar una fuerza para contrarrestar a la fricción, de modo que mi amplitud de nuevo se haga constante. Por eso es que se llama oscilación forzada, porque voy a forzar a mi sistema a que su amplitud se mantenga constante. Ya, esa es la figura. Eso es lo que ustedes tienen que entender en mente. Voy a aplicar una fuerza que va a forzar a mi oscilación a mantener su amplitud constante. ¿Sí? Eso es lo básico que hay que comprender acá. El resto de matemática. Y acá está el dibujito si gustan. Mi amplitud disminuye, pero de pronto aplicamos una fuerza y la amplitud se va a mantener constante. En esta parte, digamos que ya hemos forzado a que nuestro sistema tenga una amplitud constante de manera similar a la que la tuvo al comienzo. Bien, no nos vamos a detener la matemática, lo que sí vamos a ver es que le vamos a aplicar una fuerza externa, F. Bien, estas fuerzas son del anterior,
y esta fuerza tiene esta forma. Y siempre son fuerzas periódicas, donde F sub 0 es la fuerza máxima que va a tener la fuerza externa. Y omega sub F es la frecuencia de la fuerza externa. Entonces, estos dos parámetros hay que tenerlos claros. La fuerza máxima de esta fuerza externa y omega F es la frecuencia, ¿no?, angular de la fuerza externa. Esa fuerza que va a obligar a que mi amplitud se mantenga constante. Por eso es que la solución de esta ecuación va a ser esta de acá, como ven, donde ya B es constante. Miren, es muy parecida a la que dimos nosotros la semana pasada. La semana pasada era A coseno omega T más F. ¿Bien? Donde A era constante, ahora es constante, pero se llama B. Y el omega es el omega F, es el de la fuerza externa. La pregunta entonces, ¿cómo calculo la amplitud de mi oscilación forzada? Ahora, si viene este mamotreto, ¿de dónde sale de toda esta matemática y física? ¿Bien? ¿Claro? Entonces, de esta matemática proviene esto. Entonces, con esta ecuación yo voy a poder calcular la amplitud de mi oscilación forzada, o sea, esta amplitud de acá. No confundirla con la A, que es la amplitud de mi oscilación normal de la semana pasada. ¿Bien? En el F sub 0, miren, aparece de esta fórmula. Aquí es esto importante tener en mente porque nosotros vamos a tener que reconocer algunas expresiones. Recuerden que la fuerza externa es igual a esto, a F sub 0 coseno omega F por T. Bien, entonces esta es la forma de la fuerza externa, la que va a obligar a mi sistema a hacer un sistema, a convertirse nuevamente en una oscilación con amplitud constante. Entonces, miren, para calcular el B, que es la amplitud de mi oscilación forzada, acá es F sub 0, esta. M, bueno, es la masa de siempre. Omega F, esta. Omega sub 0 es la que ya conocemos, la frecuencia natural. Gamma es la de siempre, la parte anterior, que es el factor de amortiguamiento. Y entonces con todo eso yo puedo calcular B. ¿Quién es B? Repito, B es la amplitud de mi oscilación forzada. Entonces tiene esta expresión grande, pero no hay problema, ¿no? Lo importante es saber identificar quiénes son cada uno de los parámetros. F sub 0 de la fuerza externa y omega F de la fuerza externa. Lo demás es de la parte primera que hemos visto. Bien. Y por último, como parte teórica, vamos a ver el concepto de frecuencia de resonancia. ¿Qué es la frecuencia de resonancia? Pues bien, miren, recuerdan, esta es mi amplitud de mi oscilación forzada. Y si ustedes se dan cuenta, depende de omega F. Es decir, depende de la frecuencia de la fuerza externa. Matemáticamente yo puedo decir que B depende de omega F. Por lo tanto, la pregunta válida es la siguiente. ¿Para qué omega F este B será el más grande posible? Y ese B, el más grande posible, entonces se va a suceder cuando para un determinado omega F. Este omega F para el cual el B sea el más grande posible se le conoce como la frecuencia de resonancia. Es un omega para que el B sea el máximo, el más grande de todos. A esta frecuencia de la fuerza externa se le conoce como la frecuencia de resonancia. Y la pregunta es, ¿y cuál será ese omega F? La respuesta está aquí. Con esta formulita yo puedo calcular el omega F para el cual el B va a ser el más grande posible. Entonces, ahí es que se dice que el sistema entra en resonancia, porque la amplitud máxima significa energía máxima. Entonces, va a ser un punto en el cual la energía del sistema va a ser la máxima posible. Bien, entonces es un concepto también de
frecuencia de resonancia. Frecuencia para la cual la amplitud de oscilación es máxima. Y esto es mate básica. No es mate básica, es matemática de cálculo diferencial integral, derivadas. Pero como digo acá, nosotros le huimos también a la mate. Imagínense, pues nos tiramos acá horas para desarrollar todo minuciosamente. Bien, muy bien, con esto entonces en mente vamos con el siguiente ejercicio. Por favor, léanlo un minutito y luego lo resolvemos. Bien, por favor. Muy bien, a ver entonces. Nuevamente nos encontramos con un sistema masa-resorte. Vamos tomando datos. Nos dan la masa. Y la masa es 5 kilogramos. Dice, se mueve sin fricción en el piso, es impulsado por una fuerza externa. Ahí viene. Entonces me dan una fuerza externa de la que hablábamos. Esa es la que va a obligar a que la oscilación tenga una amplitud constante. La convierte en una oscilación forzada. Entonces, y esa fuerza externa, dice, es igual a 10 coseno 4pi por t. Bueno, me dice que la fuerza está en Newton, ¿no es cierto? Es lo que me dice. Ya sé que está en Newton, no lo coloco, pero ya sé que está en Newton. Me da la constante del resorte. 20 newton metros. Me dan como dato nuevamente, me dice, la fuerza de amortiguamiento es numéricamente igual a la velocidad en todo instante. Eso lo vamos a ver luego, a ver qué significa. ¿eh? Por ahora la dejamos ahí. Nos falta todavía consignar ese dato. Bien. Yo no sé si alguien puede de repente notar una especie de contradicción. Dice, se mueve sin fricción con el piso, dice. Entonces, si no hay fricción, profe, entonces estamos en la semana pasada. Bueno, con el piso, pero no nos dice nada con el aire. Entonces, en realidad se va a considerar solamente la fricción debido a que este sistema se está moviendo además en el aire. Entonces, es la fricción básicamente que se va a considerar en este problema. Bien, entonces, con esto, claro, hay fricción, pero dice que no se va a considerar en este caso y básicamente lo que se va a considerar seguramente es la fricción con el medio ambiente que puede ser el aire. Bien, si no estaríamos en un caso ideal y sería el problema de la semana pasada. Ahí ya no habría nada que hacer. ¿Listo? Bien. Porque hay varias fuentes de fricción. Puede ser la fricción con el piso, puede ser con el aire, etc. Entonces, en este caso solo estamos considerando la fricción posiblemente que tenga con el medio ambiente. Bien. Ahora, bien, dice, con esto que nos piden calcular la amplitud de las oscilaciones. Bien, o sea, ¿qué nos están preguntando en este problema? Nos están preguntando por B, lo que acabamos de definir. Eso es lo que nos están preguntando por B. O sea, nos están preguntando cuánto vale B. Y para hallar B, pues tenemos solo una expresión, así que la voy a transcribir para tenerla aquí. Entonces voy a transcribirla F sub 0 entre M. Voy a transcribirla para ver qué cosa tengo y qué cosa me falta. ¿Bien? Tengo y qué cosa me falta. ¿Bien?
Y acá es la raíz de omega F. Esto es memoria, o en todo caso viene de los apuntes, así que no hay que preocuparse, ¿no? A ver. Entonces este mamotreto. Ahí está. Entonces tenemos esta ecuación. ¿Bien? Entonces yo lo que he hecho es transcribir la ecuación que nos da la teoría. ¿Listo? Porque eso es lo que me están pidiendo. Muy bien. A ver, ¿qué cosa tenemos y qué no tenemos? Aquí recordemos esto, voy a ponerlo por acá arribita, que nuestro F externo era igual a F sub 0 coseno omega F por T. ¿Sí? Si yo recuerdo eso, entonces a partir de acá yo tengo los datos siguientes. Tengo F sub 0. F sub 0 sería 10 newton, por ejemplo. ¿Correcto? Estoy identificando esto que me dan como dato y lo que me dice la teoría. Entonces, identificando, F sub 0 sería 10. Y el omega F sería 4pi. Ya estoy sacándolo de la ecuación. Y el omega F entonces sería 4pi radianes por segundo. Ahí está. Entonces ya usé este dato de acá comparándolo con esto. ¿Okay? Entonces miren, ya tengo F sub 0, acá está. ¿Ve? Tengo M, aquí está. Omega F, ya lo tengo, está aquí. Omega F, me falta omega sub 0 y gamma. Y ya con eso podría calcular B. Bien, entonces lo que estoy tratando es de ver todos los datos que tengo. Pero ¿cómo hay omega sub 0? Acuérdense que omega sub 0 es raíz de K sobre M. Eso viene de la teoría. Y K, M y K ya lo tengo. Por lo tanto, de ahí voy a calcular omega sub 0. Gracias, Jonathan. Entonces esto me sale 2 radianes por segundo. Muy bien. Solo me falta el gamma, ¿no es cierto? Que digo, solamente me falta esto, el omega. El gamma, sí, gamma se llama esa letrita. Me falta el gamma. ¿Cómo calculo el gamma? Yo sé que el gamma es lambda sobre 2m, ¿cierto? Teoría. Pero el lambda no lo conozco. Pero voy a ir por aquí, por acá. ¿Cómo hallo el lambda? Hay un dato que todavía no le he usado, que yo les comenté que lo voy a usar luego. Dice, la fuerza de amortiguamiento, ¿no?, es numéricamente igual a la velocidad en todo instante. Voy a poner fuerza de amortiguamiento. Dice que la fuerza de amortiguamiento es numéricamente igual a ¿quién? A la velocidad en todo instante. Así. ¿Qué quiere decir? Que cuando la velocidad sea 1 metro por segundo, la fuerza es 1 newton. Cuando la velocidad sea 5 metros por segundo, la fuerza es 5 newtons. Y acuérdense que acá tenemos lambda. ¿Sí? Lambda por B. Por lo tanto, la única forma de que A numéricamente sea igual a la velocidad es que lambda sea 1. ¿Sí? No queda otra. Si lambda es 1, entonces la velocidad va a ser numéricamente igual a la fuerza. ¿Estamos? Pero claro, lambda tendría que tener las unidades normales que serían kilogramos por segundo. ¿Estamos? Entonces lambda sale de este dato de que la fuerza de amortiguamiento es proporcional a la velocidad, que digo numéricamente igual a la velocidad. Acá, por ejemplo, se puede cambiar para un problema nuevo, ¿no? La fuerza es numéricamente el triple de la velocidad, entonces lambda sería 3, por ejemplo. 3 ¿qué? Kilogramos por segundo, porque esas son las unidades. Entonces ya tengo lambda y con eso ya puedo calcular
gamma. O sea, sería gamma. Hay que calcularlo teniendo ese lambda y tengo la masa. Bien, entonces, ¿cuánto sale? 0.1. Si hacen el cálculo, gracias, Jonathan. Me queda 0.1, que sería segundo a la menos 1. ¿Bien? Ahí está. ¿Por qué? Porque estamos en el sistema internacional. Por todo que aparece el tiempo en segundo. Y ahora sí, si ustedes observan, ya tengo F sub 0, tengo M, tengo omega F, tengo omega sub 0, tengo gamma, bueno, y omega. Así que solo es cuestión de introducir todo esto aquí y puedo calcular la constante o la amplitud de mi oscilación forzada. Y esto es cuestión de calculadora. ¿Ven? Ya lo dejo ahí como una tareita. Reemplazan todo aquí con calma y les va a salir el B aproximadamente, les va a salir en metros, le va a salir aproximadamente 0.013 metros, o lo que es lo mismo, 1.3 centímetros. Muy bien, gracias, Jonathan. Listo. Y ahí está. Muy bien. Como ven, este ejercicio es un poco engorroso por la cantidad de datos para calcular la amplitud de nuestra oscilación forzada. Bien, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Bueno. Bien, vamos a ver entonces, ¿qué aprendimos hoy? Hoy lo que hemos revisado básicamente está íntimamente conectado con la semana pasada. La panorámica es la siguiente. La semana pasada consideramos que no había ningún tipo de fricción y eso, la consecuencia es que la amplitud de nuestra oscilación era constante todo el tiempo. No iba a cambiar, se mantenía igual todo el tiempo. Pero cuando ya consideramos la fricción del medio en el que sucede este movimiento, la consecuencia inmediata es que la amplitud del movimiento empieza a mermar, a amortiguarse, a achicarse, a detenerse. Bueno, al final, en un determinado tiempo, justamente se va a detener. Es como, por ejemplo, los relojes de péndulo. Necesitan de energía para que la amplitud se mantenga constante, es decir, es una oscilación forzada al final. Si no le damos energía, ese péndulo no sirve porque la amplitud comienza a disminuir y no tendría sentido, no nos serviría para medir el tiempo, por ejemplo. Bien, entonces, como la amplitud disminuye, necesitamos forzar al sistema para que su amplitud no disminuya y se mantenga constante. Y a eso se le denomina oscilaciones forzadas. Bien, y eso es básicamente lo que hemos visto en esta sesión de hoy. Bien, voy a leer el logro. El objetivo. Al finalizar la sesión, el estudiante calcula frecuencias para los diferentes tipos de oscilaciones amortiguadas y de resonancia en oscilaciones forzadas, aplicando las ecuaciones de movimiento correspondiente de forma correcta. Bien, si posteriormente tiene dudas, me la puede plantear vía mensaje, le estaré respondiendo dentro de las 24 horas, que es la regla o la norma. Bien. Muy bien, jóvenes, voy dando por concluida la videoconferencia de esta sesión. Si hay preguntas de otra índole, la responderé luego de cortar la grabación. Bien, señores, muchas gracias. Saludos.